natal del Perú. Ya lo escuchamos tras tener la participación del doctor José López Moreno. Avanzamos con esta comisión general y la intervención de la señora Marta Rondón, psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú. Les agradezco mucho que me permitan participar para hablar acerca del daño a la salud mental que se produce por la violación y el embarazo que sigue a una violación. Les pediría, por favor, que me permitan compartir pantalla. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar acerca de la salud mental por embarazo, producto de violación, que nos lleva a entender el tema del aborto y la salud mental. La salud mental, en primer lugar, debe ser entendida como un componente indispensable del concepto de bienestar integral. No es solamente la ausencia de enfermedad mental o de discapacidad mental, sino un estado de bienestar que es indispensable para el goce de los derechos y libertades y de la vida digna. La salud mental le permite a la persona la autorrealización, es decir, ser la mejor persona que le toca ser, afrontar los estresores cotidianos, es decir, lidiar con las dificultades, trabajar fructífera y productivamente y hacer una contribución a la sociedad. Este nivel de bienestar depende, por supuesto, de la integridad del sistema nervioso central, que depende a su vez de todas las experiencias intrauterinas, de los traumas, de las experiencias y de poder vivir en un ambiente protector y estimulante. Y las experiencias deben ser tales que nos empujen a madurar y adquirir vivir en un ambiente de violencia y de privación que lo va a llevar a sufrir experiencias de trauma, es decir, de estrés tan grande que se daña el sistema nervioso central. Y este daño es todavía mayor cuando el trauma es temprano, es decir, antes de los 18 años, cuando las experiencias traumáticas, como puede ser la violación sexual, nos llevan a lesiones en las estructuras cerebrales, no problemas en el funcionamiento, sino lesiones en el cerebro, que por el resto de la vida significan dificultad para asignar el tono emocional a las experiencias, es decir, no sé si lo que me está pasando es bueno o malo, una escasa regulación de los impulsos y de las emociones, dificultad para darme cuenta si lo que estoy buscando me somete a un riesgo que es mayor al beneficio que voy a obtener, y dificultades cognitivas, que quiere decir dificultades para pensar y para aprender. De modo que cuando una persona tiene una experiencia traumática antes de los 18 años, como le ocurre a innumerables niñas y adolescentes en nuestro continente que son sometidas a violaciones y que se quedan embarazadas y después tienen que llevar al término su embarazo, hay un riesgo de quedarse con enfermedades por uso de alcohol, depresión, ansiedad, búsqueda de sensaciones y de riesgos e impulsividad, incluyendo el riesgo de la conducta suicida. La gestación, sobre todo si ocurre en la adolescencia, puede ser una experiencia traumática, pero cuando viene como resultado de una violación, entonces siempre es una experiencia extraordinariamente traumática que va a cambiar para mal la salud y la salud mental de la persona. ¿Por qué? Porque es un estrés abrumador, una cantidad de estrés que va a dañar las lesiones, las estructuras cerebrales, hay lesión cerebral y se convierte en un factor de riesgo para depresión puerperal, conducta suicida y uso de alcohol. Enfermedades estas que son demasiado prevalentes entre las mujeres de nuestro continente. Y además, aun si no quedan con estas enfermedades, las personas que tienen que pasar por la experiencia de embarazo forzado por violación van a quedar por el resto de la vida con una incapacidad para enfrentar estresores. Torera, ella tirada en la arena, a punto de ser violada por el minotauro que representa a todos los hombres, por el crimen de estar fuera del lugar.
para recordarles gráficamente que la violación no es un crimen sexual, es un crimen de ejercicio de poder que busca el sometimiento de la víctima y la aniquilación de su autonomía. Esto es todavía más grave si hay la obligación de llevar a término el embarazo producto de esta humillación. Puesto que se prolonga el trauma de la violación, hay una alienación del propio cuerpo donde la mujer o la adolescente odia su cuerpo y ya no lo cuida y puede destruirlo. Hay distorsión del autoconcepto y alteración del esquema corporal donde la mujer pasa de ser una mujer joven que se quiere a sí misma y se convierte en un continente donde se alberga el hijo del violador, con una disminución del sentido de autoeficacia, puesto que la mujer no puede controlar quién la penetra y tampoco puede controlar lo que crece dentro de ella. Esto la lleva a la desmotivación. ¿Para qué me esfuerzo si no controlo nada? Y como consecuencia da lugar a la detención de la maduración neuropsicosocial y la destrucción del proyecto de vida, porque aparecen las dificultades de la escolaridad, aparece la deserción escolar, hay dificultad para el trabajo decente. Si no tengo una buena escolaridad, ¿cómo me voy a insertar en el mundo laboral? Estoy condenada a la marginalidad o a la informalidad, con nula o escasa productividad y nula capacidad de disfrutar de mi trabajo. ¿Y qué quedó de la posibilidad de contribuir a la sociedad? Nada, porque las mujeres que dan a luz al hijo del violador, sobre todo si es el hijo del incesto, están condenadas a estigmatización, aislamiento y revictimización, como lo han demostrado los trabajos que se han hecho en los Balcanes y en Nigeria de mujeres violadas, aparte de la pobreza y la muerte prematura que vienen de la exposición al estrés. De modo que la salud mental se daña para siempre en esta experiencia. No hay capacidad de autorrealización por disminución de la autoeficacia, desmotivación y dificultades cognitivas. Los efectos del trauma sobre el sistema nervioso central limitan directamente la capacidad de afrontar el estrés. La deserción escolar, la desmotivación y la impulsividad te impedirán trabajar productiva y fructíferamente. Y la estigmatización, el carecer de una educación buena y el aislamiento impiden que la persona pueda contribuir con su comunidad. Es decir, destruida la salud mental y todavía no hemos hablado de enfermedad mental. Pero también, producto de la violación y más aún de someterse a un embarazo y a la crianza del hijo del violador, aparece la depresión, el uso del alcohol y otras sustancias que son un problema de salud pública en nuestro continente, las conductas suicidas que asimismo son una grave preocupación entre adolescentes y las conductas de riesgo. De modo que la interrupción del embarazo aparece como una manera, no de curar la violación ni de desaparecerla, sino de limitar el daño que la violación le va a hacer a la mente de las mujeres, particularmente de las adolescentes y de las niñas. El aborto, por otro lado, no causa daño a la salud mental. El llamado síndrome posaborto no existe, no está incluido ni en la clasificación internacional de enfermedades ni en el DSM-5. ¿Por qué? Porque ha habido muchos problemas metodológicos en su descripción y no se sustenta de un punto de vista ni semiológico ni metodológico la existencia de esta entidad. De hecho, el tema de la repercusión del aborto ha sido muy estudiado y tenemos que en 2000 Major y colaboradores hicieron una revisión de toda la literatura que existía hasta ese momento, encontrando primero que hay muchas fallas metodológicas en esa literatura, pero que de lo que se puede sacar es que no hay daño persistente a la salud mental, que hay una reacción de ansiedad que es muy grande antes del procedimiento y que esta reacción de ansiedad disminuye rápidamente, excepto en mujeres que tengan enfermedades mentales anteriores o que hayan venido con problemas de adicciones o de exposición a la violencia. Más adelante, Munk y Olsen, en una revisión de los registros escandinavos, donde todas las personas que usan el sistema de salud están registradas,
encuentran que las mujeres que abortan no usan más servicios de salud mental que las mujeres que llevan a término el embarazo. De modo que ahí podemos ver en números poblacionales, desgraciadamente retrospectivos, que no hay afectación de la salud mental. Y más recientemente, Biggs y sus colaboradores en el Turnaway Study están publicando evidencia que el aborto no causa daño a la salud mental. Por el contrario, el aborto denegado da lugar a resultados sanitarios, financieros y familiares negativos. Y del punto de vista de la salud mental, hay persistencia de la ansiedad, un mayor uso de servicios de salud mental en las mujeres que les negaron el aborto que en las que accedieron a la terminación del embarazo. En resumen, tenemos que recordar que la salud mental te afecta negativamente por la exposición al trauma, especialmente en la infancia y en la adolescencia. La violación sexual es el trauma más importante que puede ocurrirnos en la infancia y en la adolescencia. Y la protección de la salud mental implica disminuir la exposición a experiencias traumáticas, porque estas causan estrés abrumador que daña el cerebro. Entre estas experiencias traumáticas está el embarazo, producto de la violación. Por supuesto, hay que erradicar la violencia sexual, pero eso implica un cambio social muy grande y que va a tener un curso en el tiempo. Hasta mientras, tenemos que limitar el daño, permitiendo que las mujeres embarazadas como resultado de la violación accedan a una interrupción oportuna. La interrupción oportuna, según la normativa de cada país, limita el daño a la salud mental y protege el derecho de las mujeres a la integridad psíquica, que es lo mismo que decir que protege su derecho a la posibilidad de acceder al bienestar y a la promesa de la autorrealización. Muchas gracias por escucharme. Intervención de Marta Rondón, psiquiatra del Instituto Nacional Materno